En primer lugar, os quiero dar las gracias por participar en la segunda edición del Foro Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica. Es un foro que se está haciendo por segundo año consecutivo en toda el área mediterránea, liderado por los diarios pertenecientes al grupo editorial Prensa Ibérica. Hay 8 consejos locales, cada uno aborda un tema. En el caso de Baleares es el turismo y la sostenibilidad en un contexto de cambio climático. Hemos tenido la primera mesa redonda esta mañana sobre sostenibilidad ambiental y ahora la segunda mesa redonda tratará el tema turismo y sostenibilidad social. En estos foros de debate lo que hacemos es reunir a expertos de distintos ámbitos, ámbito institucional, académico, social y empresarial, para, entre todos, contribuir a definir cuáles son los retos comunes a la región mediterránea. Tenemos problemas que compartimos desde Cataluña, Baleares, Málaga, Valencia, desde distintos puntos de vista, con un diálogo constructivo. Entonces, las conclusiones que se extraigan de estas mesas de expertos se recogerán en un documento. Cada consejo local elabora su propio documento de conclusiones. Nosotros en Baleares lo presentaremos en mayo en un acto en Diario de Mallorca. Diario de Mallorca y Diario de Ibiza somos los que estamos organizando el foro en Baleares. Y todas estas conclusiones de los 8 consejos se presentarán en un gran acto final en Málaga. El año pasado fue en Valencia y se elaborará un libro, una especie de hoja de ruta muy práctica que se entrega al Gobierno central para que sirva como de documento de trabajo. Voy a presentar a los participantes. Tenemos a Mariano Juan, vicepresidente del Consell de Ibiza. Tenía que venir el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, pero está presidiendo la capilla ardiente del expresidente Pere Palau. Desde aquí le enviamos nuestras condolencias a la familia y al Partido Popular y a la institución. Lourdes Ripoll, vicepresidenta de Responsabilidad Corporativa de Meliá International Hoteles. María Ángeles Marí, economista, secretaria general de PIMEF y presidenta de la Alianza por el Agua. Guillem Coulomb, que entra por videoconferencia, es profesor de la Universidad de Glasgow y director del Grupo de Investigación Discursos sobre la Sostenibilidad. José María Romero, que también entrará por videoconferencia, es arquitecto, investigador del proyecto Emergencias Crónicas y Transformación Ecosocial en Espacios Turistificados. Eduard Clavel es abogado, experto en vivienda. Y José Manuel Orengo, secretario general de Balearia. Antoni Riera es el comisario por segundo año consecutivo del Consejo de Baleares. Él es catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears y director de la Fundación Impulsa Balears. Él va a conducir este diálogo a lo largo de hora y media. Quiero apuntar que estas mesas normalmente son a puerta cerrada. Hemos abierto el club para que pueda venir toda aquella persona interesada, pero esta mesa, igual que la anterior, se están grabando y estarán accesibles en el canal de YouTube de Diario de Ibiza. Bien, dicho esto, te cedo el testigo, Toni. Gracias, Cristina. Bueno, pues nada, un placer poder moderar esta segunda mesa. Llevamos ya un recorrido el año pasado, como comentaba Cristina. La verdad es que fue muy interesante la iniciativa que tomó Prensa Ibérica en este sentido y por lo tanto os agradezco también que estéis hoy aquí para darles continuidad. Empezábamos la mañana hablando de turismo y sostenibilidad ambiental. Ahora, bueno, hablaremos de turismo y sostenibilidad social. Y empezaba la mañana yo diciendo que el último índice de desarrollo turístico elaborado por el World Economic Forum había introducido por primera vez, pero de forma muy tajante, tanto el tema de sostenibilidad de demanda como el tema de sostenibilidad ambiental.
¿De acuerdo? Más allá de que habitualmente pues, los recursos naturales siempre están presentes en este tipo de índices, porque lógicamente el turismo pues, necesita de ese atractivo paisajístico y de esos recursos naturales para operar. Sin embargo, en esta versión del índice de desarrollo turístico no entra para nada las cuestiones vinculadas a sostenibilidad social. Sí se habla de la contribución positiva que el turismo hace a las sociedades en términos de generación de empleo, de generación de renta y de riqueza, pero habitualmente, ¿de acuerdo?, todos somos conscientes que también hay externalidades negativas del turismo sobre la sociedad y por lo tanto cuestiones importantes como cohesión social, desigualdad, etcétera, acceso a la vivienda, ¿no? Son cuestiones que lógicamente están ganando protagonismo, especialmente también en destinos que ya tienen una larga tradición como son los nuestros y fundamentalmente los del Mediterráneo. Y por lo tanto, sí que me gustaría, si os parece, pues empezar esta primera ronda haciendo una pequeña valoración sobre si realmente creéis que sin cohesión social no puede haber desarrollo turístico. ¿De acuerdo? Y si me tomáis como válida esta afirmación, bueno, pues lo que sí me gustaría es que valorásemos estos aspectos positivos de motor de desarrollo, pero también, como no, pues estas cuestiones, llamémosle más en términos de impacto negativo, que puedan estar teniendo determinados desarrollos turísticos en estos destinos del Mediterráneo. ¿Os parece? Si no vamos a seguir ningún orden, ¿de acuerdo? Hacemos una primera ronda, una valoración. Si os parece, vamos a dedicarle 2 minutos cada uno, también para que podáis centrar un poco el discurso que podáis desear trasladarnos. Pero la idea sería un poco esta. La cohesión social es, como digo, un elemento imprescindible para el desarrollo turístico. Hay que cuidar y tener en cuenta esa cohesión social. Y si es así, ¿qué aspectos positivos y negativos le veis al actual modelo de desarrollo turístico que está fundamentalmente imperando en el Mediterráneo? Y si parece, pues no sé, empezamos contigo, José Manuel. Por ejemplo. ¿Sí? Venga. Gracias. Bueno, enhorabuena por la iniciativa y gracias por darnos la oportunidad de poder participar en este foro tan interesante. Sí, evidentemente hay que tener en cuenta la sostenibilidad social y la cohesión social dentro de lo que es el turismo. Y hay que tenerlo en cuenta porque cualquier actividad que se desarrolla en la sociedad, si no conseguimos que tenga un sustrato positivo para esa sociedad, acabará siendo una actividad rechazada por la misma sociedad. Entonces, hoy es innegable que el turismo aporta generación de riqueza, aporta trabajo, aporta oportunidades, etcétera, etcétera. Es una industria potentísima en Baleares y en el conjunto del Mediterráneo, pero también acarrea ciertas dificultades en aspectos como vivienda, desigualdad de renta, transporte, saturación, etcétera. Entonces, esto es algo que hay que abordar, algo que necesariamente requiere de una explicación continua, no quiero decir pedagógica, pero sí participativa, del conjunto de todos aquellos que somos de alguna manera responsables de lo bueno y de lo menos bueno de esta actividad, y que requiere también la participación de foros como este y de los medios de comunicación para que la opinión pública y el conjunto de la sociedad pues pueda valorar los pros y los contras y qué mecanismos poder aplicar para poder beneficiarse de los pros y intentar evitar al máximo los contras. Àngels. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por poderme permitir aquí pues dar mi humilde opinión y sobre todo agradecer el trabajo de que foros como los que se están celebrando hoy permitan desde las diferentes vertientes, de las diferentes sensibilidades, conocer una realidad y tener la opinión de todos. Desde nuestro punto de vista, y es verdad que yo aquí estoy con la vertiente empresarial y también como vertiente empresarial presidimos la Alianza por el Agua, sí que es verdad que consideramos que evidentemente debe haber una cohesión social, como comentabas, Tony, para que haya un desarrollo turístico. Hemos detectado, evidentemente, Ibiza y Formentera y el Mediterráneo son islas, pero en nuestro caso son islas turísticas, dependemos del turismo. Hace muchos años que es el principal motor económico, pero sí que hemos visto desde los últimos 10 años cómo se ha desarrollado y ha crecido esa industria turística.
pero hemos visto que ese crecimiento no ha ido cohesionado o un poco de la mano de muchos factores. No quiero aquí ni dar la culpa ni responsabilizar a uno porque sería muy ingrato, pero sí que es verdad que hay muchos factores que han hecho que esa cohesión social, y es el momento en el que nos encontramos ahora, no haya ido de la mano de ese crecimiento económico que ha tenido lugar en nuestras islas. ¿Por qué digo esto? Porque hemos crecido. Se ha crecido en cuanto a número de población, se ha crecido en cuanto a número de visitantes y demás. Un dato que se ha comentado en la anterior mesa es muy importante. Muchas veces tomamos de referencia las entradas, pero también es verdad que el modelo turístico y sobre todo nuestro visitante ha acortado la estancia, con lo cual que vengan más visitantes, porque sobre todo en muchas ocasiones cuando en los medios de comunicación ha aumentado el número de visitantes a las islas, pues hay muchos sectores que pueden justificar, criminalizar y demás, pero dices, hay que ver cuánto tiempo han estado, porque que hayan entrado más no significa que hayan estado más tiempo, porque es verdad que el periodo vacacional en los últimos años la tendencia es que se ha ido reduciendo. La gente quiere viajar más, pero menos tiempo en cada destino. Es un tema que luego podemos comentar. ¿Qué ha ocurrido o cuál es nuestro punto de vista? Que hay muchas costuras dentro de un sistema desequilibrado, porque nos hemos encontrado que las infraestructuras, y yo aquí ya entro en materia, infraestructuras públicas como pueden ser carreteras, como pueden ser servicios públicos de educación, sanitarios, de seguridad, no han tenido o no han podido aportar los medios suficientes y no han cubierto todo ese incremento tanto de población, porque la población sí que hemos visto que en los últimos 10 años la población en Ibiza y en Formentera, pero sobre todo en Ibiza, ha crecido mucho, pero también lo que es el residente, pero también el turista. Entonces sí que ha provocado que desde hace relativamente poco ya se habla de sostenibilidad social. Algo que hasta hace pocos años yo en la federación llevo aproximadamente 20 años, siempre se había hablado de sostenibilidad ambiental. Tú a cualquier persona o empresario cuando hablabas de sostenibilidad pensaba en medidas medioambientales, pero sí que desde hace tiempo ya estamos percibiendo y ya se está hablando de sostenibilidad social. También es verdad que la situación que ha ocurrido, sobre todo en concreto en Ibiza, muchos problemas, y esto yo ahora daré paso a mis compañeros y luego lo entraremos en debate, pero el problema de la falta de vivienda, que hablar de la falta de vivienda tiene muchos justificantes, quiero decir, el problema no es de un solo hecho, sino que hay muchos hechos. Podríamos hablar de la falta de vivienda pública, podríamos hablar de alquiler turístico ilegal, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero lo que ha hecho es que han crecido exponencialmente estos asentamientos en la isla de Ibiza, sobre todo, y sí que ya desde hace ya relativamente poco, 3-4 años, porque antes del COVID no recuerdo, ya se está hablando de esa falta de cohesión social que no va de la mano del desarrollo económico turístico. Entonces, evidentemente, han de ir de la mano. Como nos acompaña Guillermo Colom, y es sociólogo, entonces Guillem, si te parece, podrías intervenir justo en este momento. Hemos introducido ya algunos elementos, ¿no?, en términos de desequilibrios, en términos de problemas de accesibilidad, de desigualdad, ¿no?, de falta de algún tipo de recurso, como por ejemplo vivienda. Desde la sociología, ¿cómo se percibe esta cuestión? El binomio turismo-cohesión social o sostenibilidad social. Sí, ¿qué tal? Se me escucha bien, entiendo, ¿verdad? Sí, perfecto, Guillem. Fantásticamente. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias antes de nada también a Diario de Ibiza y al Grupo Prensa Ibérica por organizar este tipo de foros y sobre todo por coger la delantera en introducir la sostenibilidad social. Yo hubo un pequeñito error, no soy sociólogo, trabajo en un departamento de estudios culturales, con lo cual trabajamos mucho la sociología, pero más desde el aspecto cultural.
Entonces, sí que me interesa mucho porque trabajamos precisamente con este tema. Yo creo que la sostenibilidad social ha sido la gran olvidada en el modelo turístico de masas desarrollado en el Mediterráneo desde los años 50. Es decir, se hablaba de muchas realidades cuando este modelo tenía ciertas situaciones de crisis, pero nunca de la sostenibilidad social. Y es muy interesante que lo hablemos. Yo creo que hoy en día en el Mediterráneo, sobre todo en España, lo que vemos es una ruptura del contrato social establecido con ese modelo turístico. Y esto se ve, por ejemplo, en las protestas del año pasado que hubo por toda España. Es decir, se hablaba de la fragmentación social, es decir, el Mediterráneo se ha articulado en torno a su progreso y ha funcionado en cierta manera en torno al turismo, pero es que esa situación está entrando en crisis cuando la gente está haciendo toda una serie de protestas clarísimas que evidencian esa ruptura del contrato social. Yo me pregunto si la gestión del turismo es el principal desafío generacional a día de hoy en el Mediterráneo. Es decir, vivimos en un mundo con muchas problemáticas, pero el turismo parece que encapsula todas esas problemáticas en el Mediterráneo. Es un problema en toda Europa. Yo la semana pasada estuve en la isla de Skye, en las tierras altas escocesas, donde mostré el documental Overbooking del año 2019 de Alex Dioscórides, y ellos tienen las mismas problemáticas que vemos en Mallorca. Hablé con propietarios de hoteles que me dijeron que están teniendo que dejar habitaciones vacías para que los trabajadores puedan ir allí. Entonces es un problema que está dándose en toda Europa, pero que se ve con especial virulencia en esas destinaciones consolidadas del Mediterráneo, ¿no? Que ha llegado a un punto crítico de agotamiento. Yo, de hecho, estoy empezando a pensar el turismo de masas como una fase histórica en crisis. Entonces, ya llegando al punto al que quiero llegar, yo creo que es necesario hablar de un New Deal turístico. Es decir, necesitamos un nuevo modelo en el cual las instituciones públicas, la industria turística y las diversas voces de la sociedad civil, incluso aquellas que son más críticas, tienen que sentarse y pensar un nuevo modelo, porque, es decir, la explosión de la palabra en inglés de overtourism precisamente muestra ese cambio histórico de la conceptualización del turismo, que nunca había sido tan criticada en sociedades que precisamente tienen esa paradoja, que lo critican mientras la realidad económica depende del turismo. Entonces lo dejo ahí con la idea de una crisis, una situación de crisis muy seria y la necesidad de un New Deal. Mariano, desde las instituciones, lógicamente, pues se desarrollan muchas actuaciones en materia de bienestar social, pero fundamentalmente en términos de garantizar el acceso igualitario y de forma equitativa a todos los colectivos a servicios básicos, sanidad, educación, por supuesto, todo lo que es infraestructura pública. ¿Existe rivalidad? ¿Se percibe rivalidad entre turista y residente a la hora de disfrutar de estos servicios públicos? Y si existe esa rivalidad, ¿qué respuesta se está dando en estos momentos del Consejo Insular? Efectivamente, se ha dicho hace un momento y es cierto, yo creo que todos lo podemos palpar en la opinión publicada y en la opinión pública, ¿no? Es decir, existe un cierto divorcio, ¿no? Yo no me atrevería a decir divorcio, pero hay una crisis matrimonial. Tenemos una crisis matrimonial y tenemos que ver si nos divorciamos o si podemos hacer algún tipo de convenio regulador para ayudarnos, ¿no? Y la muestra es el discurso que el presidente hizo en el debate de política general el año pasado. Fue el primer discurso en el que el presidente del Consejo Insular, que es la autoridad turística en la isla de Ibiza, que habló de crecimiento sano. Y habló de crecimiento sano no en términos de sostenibilidad ecológica, del que hemos hablado antes, y es un concepto que desde los años 90, desde los años 2000, pues tenemos, sí, con más o con menos fortuna, en la boca todos. Precisamente lo que quería decir es que no es correcto, es insano el tener un crecimiento económico al que no le puedes dar cabida en la isla de Ibiza, en este caso, ¿no? Y puso en el discurso de política general esta cuestión. ¿Por qué? Porque evidentemente está habiendo algo, está pasando algo, ¿no? en la opinión pública, y tenemos que ser sensibles a lo que pasa. El turismo, sin duda, ha sido una de las grandes palancas de prosperidad para la sociedad ibicenca, en este caso ibicenca, y también evidentemente en otras partes del Mediterráneo. Decenas de miles de personas dependen
literalmente de tener un empleo en un establecimiento turístico o una vivienda turística, y la vivienda turística ha democratizado, vamos a llamarlo así, el hecho de que se puedan percibir rentas legítimas con un bien, con un bien en el que inviertes. Muchas familias, pequeñas familias, sobre todo la vivienda turística, pequeñas familias han invertido. Y eso no quiere decir que no tenga externalidades negativas. Como cualquier sector económico, la industria lo tiene, la agricultura, aunque parezca que no, también lo tiene, la agricultura intensiva. El hecho turístico, la galaxia turística, el sistema turístico tiene esas externalidades negativas. En lo social también. Y por supuesto hay que hablar de ello. Y hay que tratar de ello. Por dos razones. Primero, lo que decía antes también con la sostenibilidad ambiental en la otra mesa. Si al final hay un divorcio total y una ruptura total y tenemos precariedad laboral, o tenemos ciudades duales en las que tengamos zonas ricas y zonas pobres, devaluadas, el turista eso lo va a notar. Y el turista, el destino turístico va a quedar degradado y el turista va a dejar de venir. Con lo cual, cuidado, sostenibilidad también del propio sistema turístico si esto falla. Y en segundo lugar, porque, y se ha hablado antes y se ha hablado ahora también, el sistema, la manera de hacer turismo ha cambiado y nosotros también somos culpables de ello, porque nosotros también somos turistas en otros lugares, ¿no? El turismo tiende a ser más masivo, no tiene pinta de que eso vaya a cambiar. Cada vez va a haber más gente que acceda a la posibilidad de hacer turismo. No se renuncia, muy difícilmente el español renuncia a las vacaciones. Esto impacta en la movilidad y esto impacta en la intensidad. Más visitantes, mismas y estancias más cortas. Con lo cual, todo el mundo quiere hacerse las mismas fotos, quiere visitar los mismos sitios, pero en vez de en 15 días, en 3. Y eso tiene un impacto intensivo en el territorio. Con lo cual, evidentemente, esto implica retos muy importantes que tenemos que abordar. Lourdes. Bueno, yo creo que realmente el tema, cuando hablamos de sostenibilidad, lo que tenemos que hablar es de equilibrios. Es decir, de alguna forma tenemos que equilibrar el modelo y saber que en estos momentos hay determinados ámbitos en los que tendremos que hacer frente. Os centrabais mucho en decir que lo importante era la parte medioambiental. Obviamente también la parte medioambiental en la cohesión social influye notablemente, porque los recursos, como son limitados, también limitan a los propios habitantes. Yo creo que lo que hay que hacer es, la nueva normativa de la CSRD habla de una cosa que me parece muy interesante, que es hablar de todas las partes interesadas, es decir, cómo haceremos que entre todos veamos y definamos cuál es el modelo que queremos tener, saber cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades y a partir de ahí empezar a andar, pero empezar a andar con una visión de largo plazo, es decir, los políticos y las administraciones públicas no pueden venir la siguiente convocatoria de elecciones y cambiar de modo todo lo que ha hecho uno y volver a empezar otra vez. Es decir, ahí sí que tiene que haber un compromiso férreo y un análisis profundo de decir, oye, ¿cómo quiero que sea el sector turístico del futuro en las Islas Baleares o en cualquier parte del Mediterráneo? Y básicamente empezar a andar en acotar, digamos, los riesgos y mejorar y aprovechar todas las oportunidades. El modelo turístico es algo que estará en las Islas Baleares para siempre, es decir, vivimos de ello, es decir, si no hay empresas no habrá riqueza, ni habrá generación de riqueza, ni habrá habitantes, nada, pero creo que hay que combinar todas las partes, todas las cosas, es decir, no nos fijemos exclusivamente en un tema importante que es lo que acontece, digamos, exteriormente, es decir, cómo las poblaciones viven el rechazo del turismo en estos momentos, sino ver cómo ponemos soluciones. Y además el turismo tiene una cosa que son personas que trabajan para personas. Son clientes, es decir, la parte social forma parte muy importante de esa esencia de lo que es el turismo, de lo que refleja el turismo. Nosotros en Meliá siempre decimos, si el empleado no está contento, el cliente no estará contento y no volverá. Por lo tanto, es importante asentar también las bases y atacar todas las partes que son importantes. En nuestro análisis de materialidad, de hecho, que hemos hecho este año, el de doble materialidad, todos los temas que salen como asuntos materiales, todos son relacionados y han participado todas las partes interesadas afrontar los retos del turismo en su más amplio sentido, es decir, en todas las dimensiones. Y yo creo que eso refleja que al final cada empresa se tiene que hacer responsable de sus propias debilidades y cómo afrontarlas. Y si sumamos todos, pues obviamente, pero con alguien que organice y planifique realmente una visión de futuro compartida. Eduard,
Estamos en un contexto creciente de gentrificación, de zonificación. Al mismo tiempo estamos recibiendo flujos inmigratorios multiculturales y, por lo tanto, todo esto en un barrio, en una ciudad, en una isla, ¿cómo se maneja y cómo afecta la vivienda? Muy mal, está claro. O sea, cuando decías en tu pregunta si había que tener en cuenta la cohesión social para el desarrollo turístico, yo creo que sin cohesión social el turismo no tiene ninguna razón de ser, no tiene ningún sentido. Estamos en un momento de locura. O sea, el turismo ha ayudado a salir de la pobreza a Ibiza y a otros sitios del Mediterráneo y del arco mediterráneo, pero ya llevamos unos años que no estamos creciendo nuestra renta. Cada vez, por ejemplo, en Ibiza, los Baleares, está bajando nuestra renta. Baleares antes eran unas rentas per cápita más altas de España y ahora es de las más bajas. O sea, ¿qué riqueza está aportando? Lo que está haciendo el turismo es... el turismo utiliza recursos naturales, muchos recursos naturales. Territorio, vivienda, sanidad, maestros, carreteras, todo eso lo sufren los residentes en las islas o en el arco mediterráneo en general. O sea, más turistas significa más carreteras, menos vivienda para los residentes, menos médicos por persona, menos... Es un caos, porque además el turismo no solamente son los turistas que vienen, esos turistas necesitan mano de obra. Generalmente el turismo es mano de obra intensiva y barata. Eso quiere decir que viene una cantidad de gente brutal a estas zonas turísticas. Y también hay que darles viviendas, hay que darles agua, hay que darles carreteras, transportes públicos. Es insostenible completamente. Entonces yo creo que sin cohesión social no puede haber más turismo. Mantengamos el que tengamos, intentemos cohesionar, conservar el agua, el territorio, todos nuestros recursos naturales, y entonces ya pensaremos en tener más turistas. Pero mientras yo creo que vamos al desastre. Nos acompaña también José María Romero. Buenos días, José María. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos oyes bien, verdad? Muy bien. ¿Y vosotros a mí? Sí, también. Si te parece, vamos a profundizar un poquito en estos temas, ¿no? de cohesión social y también un poco lo que comentábamos ahora en términos de gentrificación, zonificación, vivienda. ¿Cuál es un poco tu opinión, José María? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Creo que estos foros son necesarios y que se divulgue una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el territorio. Y en concreto en los territorios nuestros, que estamos... de los que vivimos en el litoral, ¿no? Sobre todo en el litoral mediterráneo, lo digo porque yo vivo en Málaga, aunque yo soy profesor de la Universidad de Granada. Y vamos a ver, desde el punto de vista teórico, conceptual, y además teniendo en cuenta que es uno de los temas que viene en la mesa redonda, sobre la cuestión de la transición, que decimos nosotros en el proyecto de investigación nuestro, transición ecosocial justa. El sistema actual turístico en general, de la economía en general, la economía manda sobre la cuestión social y la cuestión social todavía sigue mandando sobre la medioambiental. Si nos planteamos una transición ecosocial justa, de verdad, debería ser el sistema al revés. La economía tendría que estar al servicio de lo social y lo social debería estar al servicio de lo medioambiental. Es la única manera, en realidad, de que las cosas funcionen. Es verdad, esto es un planteamiento más bien a largo plazo, pero sí es importante tener en cuenta ese horizonte en la resolución de cada una de las cosas que vayamos resolviendo. Quizá hay un caso sangrante ahora mismo, que es, por ejemplo, el de la Dana de Valencia, ¿no? Cómo lo económico durante mucho tiempo ha estado mandando sobre el propio territorio, sobre lo social y, por supuesto, sobre lo medioambiental. Y a mí la verdad es que una de las cosas que me ha asombrado de la Dana, siendo una persona preocupada por estos temas y estudioso de estos temas, es como en 30 o 40 kilómetros, por ejemplo, dos infraestructuras de muy alto nivel, como puede ser el AVE o la autopista 7 y la autovía 7, estaban mal diseñadas. Se convirtieron en barreras que acrecentaron todavía más el problema de las inundaciones, ¿no? Entonces, a mí, como investigador, lo primero que pensé es, hay muchas cosas por ahí que están mal diseñadas.
y que van a ser un problema en el futuro y todavía ni siquiera sabemos cuáles son. Entonces, desde un punto de vista teórico, pensar en el crecimiento, por lo menos desde el punto de vista territorial, cuando no sabemos si lo que tenemos va a funcionar, es un problema. Bueno, es un problema primero económico, por supuesto que social, y sobre todo es medioambiental. En ese sentido, separar unas cuestiones de otras, por lo menos a mí, pensando en esa transición, me resulta muy complicado pensar. Está claro que con ese punto de vista no vamos a solucionar lo que ocurre inmediatamente a los trabajadores, por ejemplo, de un hotel o incluso a la vivienda, ¿no? El problema de la vivienda grave que existe en todos estos lugares. Pero yo creo que es importante tener de vista ese planteamiento general si realmente nos creemos en una transición ecosocial justa. Muy bien, interesante el tema de transición justa. La verdad es que han salido algunos temas interesantes y me vais a permitir un apunte un tanto técnico, ¿de acuerdo? Fijaros que una de las cuestiones claves para que un territorio prospere tiene que ver fundamentalmente con su competitividad, entendiendo competitividad no en términos de tipo de cambio o de nivel de precios, sino fundamentalmente con un conjunto de características que hacen que un territorio sea atractivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues Baleares ocupa una posición muy baja en términos de competitividad global, lo cual está dificultando de alguna forma el mantenimiento de esa renta per cápita, ¿de acuerdo? Lo hemos comentado incluso entre pasillos, ¿no? Como Baleares está viendo que su renta per cápita se erosiona. En el año 1994 era la primera región española en términos de renta per cápita. 25 años después, ¿de acuerdo?, ocupaba la posición 11ª. ¿De acuerdo? Esto ocurrió también en Bilbao. Bilbao ocupaba en los años 60 la primera posición en términos de renta per cápita, con Vizcaya en este caso, y la verdad es que 25 años después había perdido 8 posiciones en renta y en 35 había perdido 11. Por lo tanto, bueno, sabéis que Bilbao fue objeto de una gran transición, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente la transición vino motivada por cuestiones sociales. Lógicamente había paro, había una situación social preocupante como consecuencia de la crisis energética, de la crisis industrial. Nosotros no estamos en una situación semejante desde un punto de vista superficial, ¿de acuerdo? Tenemos tasas de crecimiento, lo comentaba Ángels, elevadas, seguimos teniendo un producto que tiene demanda internacional, pero sin embargo nuestros indicadores más profundos, más estructurales, sí que están sufriendo, ¿no? De hecho, un análisis de competitividad global pondría en estos momentos como primera asignatura pendiente la sostenibilidad social. Es decir, hoy la peor nota no la sacamos en sostenibilidad ambiental, la sacamos en sostenibilidad social. Y curiosamente, buena parte de nuestro debate durante los años 80, 90 y prácticamente principios de este siglo XXI ha estado mucho más centrado en cuestiones ambientales que no sociales. El resultado ahora es, bueno, pues que percibimos pues que hay problemas de inclusión, que hay problemas de desigualdad, de acceso, etc. Entonces, ahora lo que me gustaría es un poco con este bagaje, ¿no? Es decir, por un lado, Guillem introducía un poco aquello de que el contrato social se había roto, ¿no? Y que estábamos ante un New Deal, ¿no? Ahora, José María nos introducía el tema de que tal vez hay cosas que están diseñadas que hay que rediseñar, ¿no? En este nuevo contexto. De alguna forma, Eduard estaba diciendo, igual lo ideal es parar y ya veremos, pero primero hay que parar y armonizar, ¿no? Un poco con estos verbos, ¿no? Transitar, que os propongo yo, cogiendo un poco el ejemplo de Bilbao, transformar, pero también con estos verbos que habéis ido utilizando vosotros, ¿en qué punto creéis que estamos? Es decir, si tuvierais que poner una acción sobre la mesa en favor de esa cohesión social que coincidís todos, que es necesaria para garantizar el desarrollo turístico, ¿a qué acción? Utilizad verbos. ¿Qué verbos pondríais sobre la mesa? Yo creo que estamos ante el inicio de una gran oportunidad. O sea, hay un modelo que todo el mundo dice que, y estamos de acuerdo, pues que no va a poder continuar a lo largo del tiempo, sí. Y por tanto tenemos la grandísima oportunidad de empezar a diseñar el modelo del futuro. Y para esto, pues hay que conjugar varias cosas. Yo el verbo que utilizaría es conjugar. Primero, el conocimiento, es decir, saber qué es lo que hay que hacer. Porque si no sabemos lo que hay que hacer y no estamos de acuerdo con lo que hay que hacer, difícilmente vamos a poder hacerlo. Lo segundo es buscar los instrumentos que nos permitan hacerlo. O sea, que sea algo que pueda
tener un amplio consenso social, económico, empresarial, institucional, que haya una especie de pilares de ese nuevo modelo, que todo el mundo esté de acuerdo, o básicamente que esté de acuerdo todo el mundo que esté interesado en conocer y saber. Y por último, realizar el esfuerzo, invertir. Cada uno tiene que hacer aquello que sabe hacer. Pues Balearia tiene que ser sostenible, económica, medioambiental y socialmente en su actividad. Decíamos que es una buena empresa. Pues una buena empresa es una empresa donde uno quiere trabajar, donde uno admira lo que esa empresa hace, y una buena empresa es una empresa que te gustaría tener en tu pueblo, en tu municipio, de vecino tuyo. Pues hay que generar buenas empresas en la actividad empresarial. Hay que generar buenas instituciones ágiles en la actividad pública de ordenar ese gran clúster de este nuevo modelo. Hay que generar todo el conocimiento del mundo, pues utilizando las universidades, los expertos, los debates, los foros, los encuentros. Y hay que ser capaces de poder aprovechar esa oportunidad, porque el turismo es bueno, indiscutiblemente es bueno. Es muy bueno. Imaginaros unas islas Baleares sin turismo. Yo no me las puedo imaginar. Ni un Mediterráneo sin turismo. Ahora, esa parte buena, para que sea buena para todo el mundo, para que sea apreciada por todo el mundo, pues tiene que ser sostenible, aquí se ha dicho, social, medioambiental y económicamente. Y para ello no hay otra solución que cada uno de nosotros, en nuestra parte de actividad, alcancemos la excelencia y que todos juntos trabajemos en una misma dirección. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que cuando aparece el miedo, cuando aparece el pesimismo, el derrotismo, no se puede hacer nada. Oye, esto de la vivienda es que es un problema muy complejo. Digo la vivienda por no hablar de transporte, porque si no me diréis interesado. Vale. Pero es un problema complejo. Sí, es un problema muy complejo, que requiere de soluciones, muy estudiadas, porque van a haber muchas fuerzas que operen sobre esas soluciones y nos van a distorsionar esas soluciones, y vamos a tener que ser muy audaces para poder aplicarlas y para poder resolverlas. Y no nos van a servir los esquemas tradicionales. Pues así en cada uno de los aspectos. Lo que no podemos hacer es decir, oye, como hay una parte del turismo que nos duele, pues vamos a darle. Esto no lo debemos de permitir. No vamos a confundir lo que es la gran oportunidad de poder diseñar un nuevo modelo en un nuevo día, en lo que es apuntarnos al pesimismo antropológico de aquellos que parece que llevan la pena siempre encima. El turismo y los destinos turísticos y las empresas que estamos de alguna manera contribuyendo a ello, como os he dicho aquí, vivimos de algo fantástico, vivimos de gustar, vivimos de servir y vivimos de ser proveedores de felicidad. Y esto se tiene que contagiar en cualquiera de los ámbitos. Bueno, pues yo creo que la respuesta a mi pregunta, José Manuel la tiene clara. Hay que rediseñar y además tiene la fórmula. Y es que hay que conjugar tres cosas: conocimiento, instrumentos e inversión para conseguir ese rediseño, y en positivo. Tal cual, y en positivo. Y a ello. Y con ganas. Ángeles, rediseñas, conjugas. Bueno, en yo positivo. Aquí siempre en positivo, porque para negativos ya estamos todos. Aquí se han comentado cosas muy, muy interesantes. Además, el discurso podría no durar 1 hora y media o 2, o podría durar días, porque hay muchos factores. Pero yo me quedo con el discurso que ha hecho, una de las anotaciones que ha hecho Guillén. Puso el ejemplo de la Dana, de cómo la construcción o el diseño de una autopista o de unas infraestructuras creaban barreras. Creo que hasta ahora, bajo mi punto de vista, se han hecho las cosas con una visión sobre ese hecho. Creo que desde hace unos años hacia adelante, y me quiero quedar con lo bueno y aprender de lo que no hemos hecho tan bien, se empiezan a pensar cosas de forma global. Como he comentado yo al inicio de mi discurso, decía, antiguamente o hace años solamente se entendía sostenibilidad como la parte medioambiental, y aquí se ha comentado. Ahora ya incluimos desde hace años la parte social, porque hemos visto que era necesaria y que no se estaba actuando sobre ello, y hemos visto esos síntomas y esos indicadores que la sociedad nos estaba dando.
una de las cosas positivas que creo que es muy importante es que desde hace relativamente poco, por no decir un año, un gobierno balear, no sé si en otras comunidades se ha hecho porque lo desconozco, pero ya ha reunido a los diferentes agentes y a los diferentes interlocutores para crear un pacto por la sostenibilidad económica, medioambiental y social. Entonces, se han creado mesas de trabajo, cada uno, evidentemente, cada entidad con un foco de interés pues muy acentuado, pero en diferentes mesas de trabajo conocer las sensibilidades de todos, y espero y deseo que por parte, y aquí también, no sé ahora quién de los compañeros lo había comentado, sobre todo ese pacto político de poder tener claro que gobierne quien gobierne, haya unas líneas estratégicas consensuadas. Y aquí está Mariano a mi lado, y es una de las peticiones que siempre desde los diferentes organismos y sobre todo desde el mío siempre pedimos, de ese alzar las miras y que haya unos mínimos. Entendemos que cada sensibilidad política puede tener unas directrices y unas preferencias, pero que haya unos mínimos que podamos ver a un periodo, a medio plazo, porque el problema es que hay muchas actuaciones que con 4 años no se llegan a puerto. Imposible con la lentitud y las trabas administrativas que tiene la propia administración pública, ¿no? Entonces es importante ese consenso, saber la opinión, y lo ha hecho el Govern Balear, el Consell Insular ha hecho algunas reuniones también para tener las sensibilidades y ahora, por ejemplo, justo se ha comentado en la anterior mesa, pues a través de los PIATs, que yo ayer mismo estuve en una de las mesas, pues había sector empresarial, había asociaciones de ámbito ambiental, y es importante conocer la realidad para poder actuar, pero actuar de una manera consensuada, porque realmente sin tener ese consenso y conocer las realidades, porque lo que no tenemos que obviar nunca es de mirar hacia otro lado y dejar problemas como nos estamos encontrando ahora. Luego también hay un tema que en el ámbito social, y ha hecho referencia José Manuel, también los trabajadores han cambiado las necesidades. Está claro que para un trabajador depende en qué situación también personal y laboral se encuentra, pues tiene unas prioridades que no otras, según en qué fase pues te encuentres y demás. Pero desde hace ya, nos encontramos desde la Federación Empresarial, desde hace relativamente poco, 2-3 años, ya no solamente se habla del salario económico, sino que ya se está tratando el salario emocional, que es algo que ya un trabajador, evidentemente la parte económica es importante, para unos será más, para otros será menos, pero ya se está hablando y ya te van pidiendo que haya un buen clima laboral, que haya unas buenas condiciones, un buen ambiente laboral, el poder tener acceso ya no solamente a formación, a progreso y demás. Entonces son factores importantes que la propia sociedad, que los trabajadores van exigiendo, y que realmente, en este caso, la parte patronal o empresarial, pues ha de aportar. Entonces hay que tener en cuenta sobre todo las demandas que evidentemente pues hace 15, 20 años no se desconocía el término de salario emocional, y ahora es una de las puntas pues muy importantes, y que cualquier empresa o sociedad, ya no solamente empresa y sociedad, ha de tener en consideración. Bueno, tenemos José Manuel, que insiste en conjugar para rediseñar. Ángels, que insiste en consensuar para mirar holística y a largo plazo. ¿Sí? Voy a ir marcando titulares. Mariano. Pues efectivamente pedías verbos, y te voy a dar varios, a raíz de recogiendo cosas que habéis dicho. Has hablado de competitividad, se ha hablado de hablar, de escuchar, de empatizar. Pues efectivamente, en cuanto a la competitividad, y es muy interesante lo que acabas de decir, especializarse, modernizar, invertir, también se ha dicho, para modernizarse y diversificarse, diferenciarse de los competidores. Si pretendemos competir con sol y playa, con Croacia o con la cuenca del Mediterráneo que tenemos más abajo, que pues depende de sus situaciones bélicas, pero cuando vienen situaciones de calma, que ojalá sean para siempre, pues tenemos un competidor más barato. Es complicado mejorar mantener esa competitividad, ¿no? En Ibiza, yo creo que Ibiza es un ejemplo desde hace
10 años máximo, 10 años y no tanto, de diversificación y de modernización del sector turístico, de establecimiento, sobre todo de establecimiento turístico, pero no solo también de turístico, sino de oferta complementaria. En Ibiza, estaba haciendo una cuenta yo ahora, mientras yo llevo llevando ordenación turística 3 años aproximadamente. En esos 3 años se han aprobado proyectos privados de modernización turística, de aumento de calidad, que no de lujo, de aumento de calidad, que es diferente, por más de 80 millones de euros en la isla de Ibiza. Inversión privada. Inversión privada en establecimientos turísticos que lo que han hecho es reducir plazas turísticas, porque han unido habitaciones, por lo tanto han reducido plazas turísticas que se han perdido, es decir, que se van a la bolsa que está suspendida, y aumento de categoría, aumento de calidad, diversificación del producto. Hace años íbamos siempre en contra del all inclusive. Ahora no tenemos all inclusive casi, ahora tenemos adults only, que también nos parece mal. Es decir, se trata de ir diversificando y de ir creando productos distintos para competir con otros destinos que quizá ofrecen pues lo mismo que nosotros ofrecíamos en los años 80, ¿no? Un poco un paquete homogéneo. Esa es la primera cuestión. Y la segunda, el diálogo. Habéis hablado de New Deal. Yo lo convertiría en algo más castizo. Teníamos los pactos de la Moncloa y recordar que el Consell Insular desde hace pues un año está impulsando un pacto social. Tenemos una mesa, hemos creado una mesa, la mesa de diálogo social, donde están los sindicatos mayoritarios, y la patronal, está también PYME, como no podía ser de otra manera, y estamos elaborando ese pacto social. Ese pacto social. Fijaos que no hablamos de sostenibilidad turística, que también medioambiental, que también hablamos en otros ámbitos, pero precisamente es eso, ¿no? Es decir, desde lo pequeño, porque evidentemente pues tenemos las palancas que tenemos, pero hablar de la saturación que provoca el intrusismo, el alquiler turístico ilegal, porque las plazas turísticas legales llevan decreciendo 15 años. En Ibiza hay 9.000 plazas turísticas menos legales, menos que hace 15 años. Hablemos de movilidad, del estrés, de no sé quién lo ha dicho, ¿no? del componente psicológico también del residente, ¿no? Porque tendemos siempre a culpar al de enfrente, tendemos siempre a culpar al extranjero que compra vivienda, tendemos a culpar al turista como si nosotros no fuéramos turistas en otro lado, cuando en realidad quizá el problema lo tenemos en lo basal, en lo nuestro, ¿no? Los atascos que hay quizá también lo son en lo basal. En ese pacto hablamos de la modernización y de la responsabilidad social. Es decir, el empresario tiene que preocuparse de que su trabajador viva bien. Y no solo de que tenga un buen ámbito de trabajo. Es decir, ¿dónde vive? ¿Cómo vives? ¿Estoy dando empleo a gente que está viviendo indignamente? Esta pregunta, cuidado con esto, esta pregunta nosotros estamos pidiendo al sector que se la haga. Que se la haga, ¿no? Y eso engarza con la idea del presidente del crecimiento sano que hablábamos antes. Bueno, seguimos. Lourdes, vamos después con vosotros, si os parece, Guillem y José María. Terminó la ronda presencial. Yo haría como una diferenciación. Yo creo que el sector turístico hace y tiene que seguir haciendo sus deberes, es decir, seguir empeñándose en mejorar su modelo, en reforzar su activo, en darle calidad a tratar bien al empleado, a pagarle adecuadamente, ofrecerle una vivienda si puede. Y luego creo que está el resto de los actores, es decir, yo creo que a veces tenemos un monodiscurso, todos de nosotros, siempre hablamos de lo mismo, siempre comunicamos sobre los mismos datos y sobre los mismos indicadores, y creo que el sector tiene una parte que hacer, que es cambiar su discurso también. Es decir, ahí diferenciarse en aspectos que están menos intrínsecos o en la columna vertebral de lo que es la cuenta de resultados, sino también de hacer reforzar otros mensajes que son importantes. Y luego yo creo que están el resto de actores que también tienen que comprender lo que hace el turismo, el sector turístico por la isla o por el Mediterráneo o por donde esté ubicado. Es decir, yo por ejemplo pienso, yo llevo sostenibilidad en Meliá, ¿soy medioambientalista? No tengo ni idea de medio ambiente, ni sé lo que puedo pasar, ni lo que tengo que hacer. Para eso buscar expertos. Yo creo que este foro es un ejemplo y es el que se debe impulsar. Es trabajar con los expertos para saber cómo mejorar y cómo avanzar.
y cómo limar todas esas debilidades y todos esos riesgos que tienen los destinos turísticos en su más amplio sentido. Y creo que eso es lo que no se hace. Lo que comentabas de Bilbao, que yo siempre lo pongo y que es lo que yo me fijé cuando yo tenía que de alguna forma trabajar el modelo de Calvia desde el punto de vista de medición y tal, el de Bilbao fue firme. Y a pesar de toda la población y todos los factores que tenía en contra, él dijo, si yo soy alcalde y quiero hacer esto, si no queréis que lo haga, yo presento la dimisión. Y si no, todos a una, vamos a eso. Entonces, yo creo que es lo que falta, firmeza y solidez. Es decir, un discurso tiene que ser, y una apuesta firme tiene que ser sólida en el tiempo, porque si no, no va a haber ningún tipo de mejoras de la competitividad y de los indicadores de competitividad. Entonces, ese es el engranaje que es difícil de tener. Eso es lo que va a ser muy difícil de cohesionar. Y eso tiene que lanzarse desde el sector y desde la administración y luego involucrar al resto de actores como la sociedad civil, etc. Yo creo que es ahí donde fallamos. Tenemos una visión de los problemas graves, tratarlos desde un punto micro, como si los vamos a resolver el año que viene o el mes que viene. Es imposible hacerlo esto. Entonces, el modelo ya está, no lo vamos a tirar entero. Sabemos que tenemos falta de recursos, tenemos falta de viviendas, tenemos falta de territorio, consumo de territorio. Mi marido es arquitecto, así que todo lo que me decías me lo conozco. Entonces, todo eso ya está, no lo podemos tirar. No podemos tirar la isla y decir vamos a hacer la nueva y vamos a empezar de cero. No podemos hacerlo. Hay que saber ser valientes y estar seguros de lo que vamos a hacer y cohesionar todo, porque la administración tendrá que apoyar con fondos a lo que quiera pueda hacer y ser mucho más coherente en nuestros planteamientos. Y eso es lo que yo creo que es lo más difícil de lo que se puede hacer en este mundo. Muy bien. Eduardo. Bueno, yo no pretendo partir de cero, ni tirar todo atrás, ni soy tampoco, pesimista. Yo tampoco soy pesimista, al contrario. Soy realista, o sea, si tú vas por la carretera verás unas barracas, bueno, hay sitios que hay barracas aquí en Ibiza. Sí. Entonces estamos en récords de turismo y estamos peor que nunca en algunos sentidos, ¿no? La falta de agua no hace falta que os la diga y la de vivienda tampoco. Entonces eso... En ese sentido, este foro es positivo porque se ha puesto en uno de los ejes la cohesión social, ¿no? Pero normalmente no se habla de cohesión social, ¿no? Se habla, como decía Mariano, pues de diversificación, de competitividad y estas cosas. Bueno, pero también hay que fijarse en la cohesión social, porque si no vamos mal. Es que es lo que digo yo, ¿para qué quieres más turismo? No eliminar el turismo, pero ¿para qué más? ¿Para qué luchar por tener más turistas, más llegadas en avión? No, eso es absurdo. Eso es que es de sentido común, no lo necesitamos. Porque entonces hay que tomar las medidas, poner en el centro, como en el foro la cohesión social y partir desde las instituciones, porque de la competitividad, la diversificación y todo esto ya se preocuparán los profesionales. Pero las instituciones tendrían que intentar, por ejemplo, unas medidas, limitar el número de vehículos que entran. Esto es una medida positiva en ese sentido, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas en este sentido, pero poniendo en el eje también la calidad de vida de los residentes de aquí. Que todo el mundo tenga acceso a la vivienda. O sea, la renta per cápita de Ibiza es 17.000 euros al año, la media. 17.000. Un poquito más alta. Sí, 17.800, perdón. Ya está, la media es esta, datos del Iberostat, Claro, con eso, ¿qué vivienda hay? Es imposible pagar una vivienda. Y eso es la renta media. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos un récord de turistas, que es una riqueza y es muy positivo? Pero si no generan riqueza también a los habitantes de la isla, haremos, como hablaba antes, no sé quién lo decía, ¿no? Las manifestaciones, estamos creando aversión al turista. Cuando en realidad el turista, oye, como decía Mariano también, no todos somos turistas. La culpa no es del turismo. El turismo pues hace lo que se le ofrece. Pero son las instituciones que tienen que mirar, también las empresas, también los particulares, todo el mundo tenemos que colaborar en eso, ¿no? Como el Diario de Vista también. Pero hay que poner en el centro la cohesión social. Porque si no el turismo es que pierde toda su razón de ser. Y el conocimiento. Guillem, ¿cómo lo ves? Bueno, yo también, si tuviese que decir un verbo, para mí sería que estamos en el momento de aceptar el problema, todos los actores, ¿no? Es decir, hemos visto que ha habido tensiones en las zonas más turistificadas desde hace unos 10 años, más o menos. Yo que trabajo con la cultura, pues ya empezaron a aparecer productos culturales muy críticos a principios de la década pasada.
y en ese momento la tendencia era a negar el problema por parte de las autoridades de la industria, ¿no? Y ahora el cambio que hemos visto en los últimos años, y por ello yo soy positivo, es que las autoridades públicas y la industria han aceptado que existe un problema, ¿no? Y para mí eso es positivo. Yo en ciertos momentos estoy pensando últimamente, por ejemplo, hay desde un punto de vista teórico, en estudios turísticos se utiliza mucho el término de la capacidad de carga de un territorio, ¿no? Pero aquello que estamos intentando pensar con diversos compañeros en la universidad es hablar de la capacidad de carga social. Es decir, eso, ¿cómo la podemos medir? Es decir, antes se ha hablado que se han reducido las camas turísticas en Ibiza y en Baleares, que es cierto, pero ¿qué incidencia tiene eso? ¿Qué capacidad de carga social tenemos, ¿no? Y aquello que yo creo que es muy importante a día de hoy, empezar a hablar también del derecho a la ciudad y al lugar, y de la mirada del residente. Es decir, se ha hablado mucho de la mirada del turista. En esta mesa, obviamente, se está aceptando que tiene que haber una mirada del residente, y ahí es donde entra esa parte más emocional, es decir, cómo se sienten los residentes con esos números turísticos y con esa realidad. Entonces deja de ser una situación de únicamente números. Y yo ahora, pasando a otros, es decir, tenemos el verbo aceptar el problema, y creo que es importante probar recetas nuevas, que para mí ahora se acaba de dejar más o menos entrever. Yo utilizaría 3 verbos que va a haber a ciertas personas que tal vez no les guste, que son limitar, reducir y controlar. No se ha hecho, y creo que se tiene que empezar a hacer. Se está empezando a pensar, es decir, estamos viendo que el nuevo gobierno de las Illes Baleares está hablando a veces de reducir camas turísticas, etcétera, pero tal vez también tenemos que pensar en limitar esos flujos turísticos, ¿no? Es decir, a la vez se está ampliando el aeropuerto, a la vez tal vez se dejen llegar más cruceros. Y yo digo, ¿por qué no vamos a probar una receta nueva? Es decir, llevamos 70 años de modelo turístico, si aceptamos que el modelo está en crisis, probemos algo nuevo. Y después, en ese diálogo social, que es cierto que se ha iniciado y es muy positivo porque es parte de esa aceptación del problema, yo creo que es muy importante incorporar las voces más críticas. Es decir, estamos en esta misma semana, se ha tenido que desalojar un asentamiento chabolista en Ibiza, una de las zonas más turistificadas de Europa Occidental y del Mediterráneo. Entonces, realmente esa realidad se tiene que asumir, y para asumirla y poder proponer nuevas realidades que recuperen el equilibrio perdido entre los beneficios económicos y el bienestar social, es incorporar esas voces más críticas, que creo que a veces hay una cierta reticencia. José María, gracias, Guillem. José María. Sí, ¿qué tal? Bueno, estoy bastante de acuerdo con Guillem, y yo sería también un poco crítico con la situación en general, pero también un poco en la propia mesa redonda. Antes se ha comentado que el turismo es bueno. Por ejemplo, la construcción no es buena, así por las buenas. Y soy arquitecto. Construir por las buenas resulta que es un gasto energético enorme, tiene unas externalidades enormes. Construir bien está muy bien. El turismo por las buenas no es bueno. Será un determinado turismo que sea cuidadoso y que sea positivo para todo en general. Decía que ser crítico, y retomo un poco lo que estaba comentando Guillem, y quizás sea representativo también. En la mesa redonda no hay representantes de los movimientos sociales. Por ejemplo, nosotros que hemos estudiado los macroproyectos de la Costa del Sol, veíamos que detrás de cada macroproyecto había un movimiento social que se resistía a ese macroproyecto, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, esos movimientos sociales estaban defendiendo su territorio de lo que se les venía encima. Desde el punto de vista territorial, urbano e incluso arquitectónico, pensar que los propios habitantes de un lugar, de una ciudad, de un barrio, incluso de una calle, no puedan decidir sobre su propio espacio, me parece muy poco democrático, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar a pensar que la gente o la ciudadanía tiene derecho a expresarse, y además democráticamente. El sistema, que como comentaba antes está dominado por la cuestión económica, domina sobre lo social y sobre lo medioambiental. Y me parece que es importante empezar a tener en cuenta esa cuestión, ¿no? Muy bien. Bueno, fijaros que hemos empezado un poco la mesa hablando de cohesión social, ¿vale? Y hay muchas palabras que empiezan por co
que han salido a lo largo de esta mesa, ¿no? Ha salido la palabra conjugar, la palabra conservar, la palabra colaborar, la palabra competir, la palabra convivir, la palabra convertir, la palabra controlar ahora, la última. Conocimiento. Conocimiento, exacto. Sí, pero estaba pensando más en acciones, en verbos. Es que, sí, efectivamente. Es que lo que... Dime, José. No, en estas cosas yo insisto siempre en conocimiento, conocimiento, conocimiento. ¿Por qué? Porque no solamente el turismo, sino cualquier actividad humana tiene una parte muy importante emocional. Entonces, si cuando actuamos respecto a emociones y no respecto a realidades de conocimiento científico, corremos el riesgo de, en nombre de los grandes valores, hacer las más grandes barbaridades. En nombre de la santidad se hicieron cruzadas y se quemaban brujas. Y se ponen aranceles. Efectivamente. Entonces, es muy fácil, es verdad, es muy fácil compartir valor, sí. Pero es difícil, y ahí es donde hablábamos de consensuar, y de conocimiento, y de estudiar, y de pactar, y de hacer, el llegar a un acuerdo en cuanto al conocimiento. Porque las creencias, las emociones, muchas veces nos pueden. Y aquí se ha dicho, ¿quién tiene la culpa? Hay que buscar un culpable. El barco que trae coches. Oye, pero si tenéis un coche y pico por cabeza. No sé, a lo mejor no es el barco. A lo mejor es otra cosa. Igual sí es el barco. Pero yo lo quiero discutir. Lo que no quiero es que demonicéis una actividad que es una infraestructura de interés público. Porque la podemos, con perdón del verbo, cagar. Podemos actuar contra nuestros propios intereses, además creyendo que lo hacemos bien. Yo no digo que no haya que controlar, necesario, hay que medir, hay que hablar, hay que consensuar y hay que ejecutar, pero no en base a creencias, no en base a emociones. Yo tengo todo el respeto por todos los movimientos sociales, pero tengo muchísimo más respeto por la ciencia, por el conocimiento y por el pacto explicable entre aquellos que conocen y que se han implicado en la cosa. Muchísimo más. Y cuanto más poder tenemos, más responsables tenemos que ser actuando en nombre de. Y cuando decíamos un nuevo día es una gran oportunidad, lo digo por optimismo. La empresa es optimista. Yo sí considero que el turismo es positivo, que la empresa es positiva. Todas las empresas no, y todos los modelos turísticos tampoco. Ni todas las personas son buenas. Pero me gusta pensar que aquellas cosas que puedan atraer prosperidad y alguna que otra dificultad, seamos capaces entre todos de aprovechar lo bueno y de intentar mitigar al máximo lo malo, que sí, que existe, que está ahí y que tenemos una responsabilidad todos con ello. Más los que más ganan. Siempre. Pero es necesario que seamos capaces de poner en primer lugar el conocimiento. En segundo lugar, el pacto. En tercero, el pacto es la gobernabilidad. Porque si nos enfrentamos, claro que tenemos derecho a expresarnos, todos. Todo el mundo tiene derecho a expresarse. Yo creo que eso no se ha discutido nunca en una sociedad democrática como la nuestra. Pero si nos expresamos de manera emocional, en confrontación, al menos la empresa no suele estar cómoda. Está más cómoda pactando, acordando y actuando en beneficio de todos. Y lo digo por mí, pero yo creo que hoy todo el mundo ya está de acuerdo con esto. Una actividad económica o una empresa o es sostenible o no lo es. Se acaba. O sea, nadie en estos momentos que quiera ser medianamente empresario de éxito puede dejar la sostenibilidad social, ambiental y económica a un lado, porque muere. Lo sabemos. No va a poder competir, no va a poder en el tiempo perdurar. Tenemos que ser buenas empresas, buenas instituciones, tenemos que ser buenos ciudadanos para que las cosas que podamos poner en positivo acaben siendo en positivo. Y tenemos que huir de demonizar, culpabilizar y de soluciones sencillas a problemas complejos.
Pero es que el problema es que a la gente no se le escucha, a la gente que tiene esos problemas, que no tiene acceso a la vivienda, no están en los foros normalmente. A ti se te escucha, ella también. Bueno, nosotros tenemos una cierta influencia, pero a medida de la gente que sufre estas causas negativas del turismo no son escuchadas. Y por eso a veces reaccionan de una manera sentimental, porque han perdido su casa y se encuentran en la calle. Y toda la razón que tienen. Exacto. Entonces nosotros tenemos que evitar escucharles para que no pase eso. Y hay que darles una solución. Solución y escuchar, sobre todo escuchar y luego dar solución, desde luego. Y hay que darles una solución, porque escuchando pero que es el primer paso. Tienes que entender que a veces hay reacciones emocionales porque no hay vías de diálogo. Entonces la gente reacciona como pues saliendo a la calle porque no tiene otro remedio. Y porque no hay solución, porque a veces hay vía de diálogo, pero la solución no es fácil. Entonces, abres el diálogo. Y esto nos ha pasado a todo el mundo cuando hay conflicto de intereses. Hay que atender ese interés porque es una cuestión de justicia y nadie lo discute. Pero hasta que no nos encontremos una solución, hasta que no seamos capaces de poder cubrir con un mínimo de dignidad pues a esa gente que no tiene casa y que está en una situación mala trabajando, hasta que no seamos capaces de ordenar la movilidad interna, externa, hasta que no seamos capaces de hacer un entorno un poco más amable hacia un nuevo modelo, hasta que no seamos capaces de eso, aunque abramos la puerta del diálogo, aunque abramos mucho las orejas, aunque les escuchemos, van a continuar teniendo el problema y van a continuar estando poco a gusto. Hay que darles una solución real. A veces habrá que soportar el tiempo que vamos a tardar en darles esa solución. Hay que abordarlo. Lo que no podemos hacer, ¿sabéis qué es? Darles un remedio falso. Eso es lo peor. Porque cuando les damos un remedio falso, cuando les decimos, no, tu problema de chabola, ¿sabes qué? Es que entres en esa casa, le pegues una patada y bebas ahí. Esa no es tu solución. Hay que darles un remedio verdadero, aunque sea costoso de alcanzar. Esa es al menos la opinión que tenemos aquellos que nos consideramos responsables de lo que hacemos, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Bueno, ya me callo yo un poco. No, súper bien, súper bien. Tengo tendencia a opinar, ¿eh? No, Lo dicen desde pequeñito. No quiero centrar el debate, pero claro, si das una patada para entrar a un sitio, será porque no tienes sitio donde ir, ¿no? Sí, es verdad, sí. Pero no vas a poner a dialogar con él en aquel momento. No. Hay que pensarlo antes. No te lo acepto. De todas maneras, la ocupación es un problema mínimo. Tienes toda la razón, pero que no es la solución. No es la solución. O sea, no, claro que no es la solución. Es una mala consecuencia. No es la solución general, pero la solución personal. La gente que hace eso es porque no tiene otra solución. Claro. Nadie se va a meter. Bueno, alguna gente sí pero es una mala consecuencia a lo mejor de que no seamos capaces de solucionar un problema sencillo, sino complejo. Porque no se ha tenido en cuenta a los residentes en general. O sea, se ha tendido demasiado a pensar eso, el turismo, crecer, sin darse cuenta de las consecuencias que había. ¿Por qué? Porque había una minoría que seguía ganando dinero con eso, con más turistas. Pero no la sociedad en general. No digo los hoteleros, digo, había gente que se beneficia con un turismo intensivo, aportando mano de obra barata. Pero la gente de aquí no. O sea, si traes mucha gente de fuera, pues claro, los precios, los salarios bajan. Y algunos hoteleros y algunos empresarios ganan más dinero, es evidente. Pero crea unas necesidades para el resto de la gente. Porque te viene mucha gente de fuera que está ocupando las residencias que la gente de aquí ocuparía y están creando, y además te están bajando los salarios porque te viene tu competencia. Eso no se tiene en cuenta. O sea, si tú ves la entrada las Baleares ha crecido casi un 50% en 10 años. Pero de ese 50%, el 80% es de gente de fuera. Son nacidos no en España, sino en el extranjero. O sea, en los años 2000, los 3 primeros residentes aquí era Alemania, Italia y no sé si Francia. Ahora es Colombia, Marruecos y Argentina. No son turistas, desde luego, como en los años 2000. Son gente que viene a trabajar. Entonces, el tema de la vivienda, por ejemplo, si bajaran, o sea, todas las medidas que estamos tomando ahora para bajar el precio de los alquileres, imaginemos que tengan éxito y baja el precio de los alquileres, eso no es una solución. Porque lo van a ocupar gente que viene de fuera. Ahora paralizas un poco porque ahí, o sea, es la ley, estamos en la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si tú bajas el precio de los alquileres, vendrá todavía más gente de Ibiza, trabajadores a buscar trabajo. Entonces, es un peligro eso. O sea, quizá la solución no es bajar el precio de los alquileres, sino simplemente ayudar a subvencionar los alquileres de la gente que tú en las instituciones, en el diálogo social,
pues funcionarios, gente que viene aquí a trabajar, no sé, jóvenes para que no se vayan de la isla, ayudarles a ellos. Pero políticas que sean generales de edificar porque ahora lo que pasa con la necesidad de vivienda, todo el mundo eso lo utiliza para llevar agua a su molino, ¿no? O sea, pues ahora como necesitamos vivienda, vamos a construir donde antes no se podía. Venga, más casas, es decir, más mano de obra, más construcción, no. Bueno, y sobre no todo, quiero alargarme, pero... Sobre todo, no sé si se me oye, sí. sobre todo creo que es muy importante, obviamente se tiene que construir algo, pero si esa vivienda no se asegura que no entre en el mercado especulativo más tarde, lo que se va a hacer es invertir dinero público en viviendas que van a entrar en el mercado especulativo. Es decir, lo que tenemos hoy en día es una financiarización de la vivienda que se inició en los años 80 con las políticas de liberalización que empezaron aquí en el Reino Unido con Thatcher, que dejó que se vendiesen esas casas de protección oficial y después se fueron incorporando en otros destinos, en otras situaciones europeas. Entonces, se debe poder construir algo, sin duda, pero no es la solución. A mí me interesaba mucho que antes se ha hablado de flujos migratorios complejos y multiculturales, ¿no? Y yo me lo he planteado mucho esto en mi investigación, un poquito cómo definimos en el Mediterráneo a día de hoy qué es un local, ¿no? Una persona local, un residente, porque tenemos toda una serie de diferentes movilidades, ¿no? Y ahí es donde la sociología me ha ayudado mucho en hablar de movilidades privilegiadas y movilidades económicas. Es decir, tenemos toda una serie de movilidades de gente que llega al Mediterráneo, que son lo que se llama expats, nómadas digitales, en inglés se llama lifestyle migrants, que sería inmigrantes de modelo de vida que pueden pasar medio año, etcétera. Y después tenemos todas esas comunidades que vienen a trabajar para la industria turística y que no tienen dónde vivir. Se vio ayer en un vídeo del Diario de Ibiza perfectamente de dónde venía esa gente que estaba siendo desalojada de un poblado chabolista, ¿no? Entonces, uno de los términos que aquí tenemos que empezar tal vez a pensar, y yo sí que haré una defensa de las emociones, como profesor de estudios culturales, las emociones se tienen que analizar. Es decir, hablar de comunidades de interés y comunidades de lugar. Es decir, ¿quién viene a construir ese lugar? ¿Quién aporta a una comunidad? Y desafortunadamente esa financiarización de la vivienda lo que hace es que mucha gente que no quiere aportar a esa comunidad puede invertir en la comunidad. Yo entiendo que hay alquiler turístico que pueda ser de ciertas familias, etcétera, pero también tenemos multinacionales que cotizan en bolsa, que tienen alquiler turístico en Baleares, en la cuenca mediterránea, etcétera. Entonces, a veces tenemos que desarrollar marcos de análisis que yo creo que son más allá de más turismo, menos turismo, e intentar para abordar esa problemática y fragmentación social. Yo quería comentar, Tony, si me lo permites, dentro de antes de las definiciones de todas las palabras que empezaban con co, que totalmente de acuerdo con todas, y con la incorporación del conocimiento, yo una de las que desde la Federación Empresarial nos centramos muchos, no de ahora, desde hace muchísimos años, con control. Porque se ha dicho aquí, el número de plazas legales turísticas se ha reducido. El número de turistas que llegan y que se hospedan en nuestra isla ha aumentado. ¿Dónde están esos turistas alojados? Probablemente un porcentaje muy minoritario pues sean amigos, compañeros o familiares de residentes aquí que puedan tener otras residencias y que se puedan alojar en su casa. Pero dudo mucho que esa diferencia de turistas que llegan y se quedan en nuestra isla y que no se alejan en un apartahotel, hotel o vivienda turística legal, ¿dónde se están residiendo? Aquí hay un tema que cualquier residente de aquí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado con los movimientos sociales. Es muy importante y hay que escucharlos. ¿Qué voy a decir yo que vengo del mundo asociativo? Quiero decir que es importante conocer todos los movimientos porque te pueden dar una información y un punto de vista que en muchas ocasiones el legislador no puede conocer en profundidad y al menos tiene que tener conocimiento. Luego decidirá si lo acata o no, pero que dentro de toda la información y conocimiento que posea, tiene que tener todos los puntos de vista. Esto es muy sano y muy recomendable para todos, y escuchar todas las voces, fundamental. Pero una de las cosas que nos encontramos es que esto se ha descontrolado. Se ha descontrolado en el sentido en que a día de hoy tú te encuentras que cualquier
los pisos turísticos aquí no están permitidos, no son legales. En cualquier comunidad de vecinos, que tú hables con un residente, te dirá que hay 1, 2 o más, porque incluso hay comunidades que prácticamente en determinadas zonas y demás son prácticamente todo el edificio. Claro, esos son viviendas que se está haciendo un uso turístico que debería ser residencial. Ahí deberían vivir residentes que pueden ser de todo el año o trabajadores que vengan de temporada. Pero entonces, eso es, perdona, pero eso os afecta a vosotros, pues competencia de vuestros precios. Pero si viven en casas, tienen el mismo consumo que estén en turistas que estén los residentes. O sea, eso no afecta mucho a los residentes que hayan turistas alojados en casas vacías. ¿Vacías o no vacías? No vacías que a lo mejor anteriormente, porque aquí una de las cosas que no se ha hablado es, estamos hablando de llegadas, pero no estamos hablando de todos aquellos residentes que han marchado. Claro. Todos aquel talento, estudiantes que han nacido aquí, que se han criado aquí, que han salido fuera a estudiar y no han vuelto porque aquí no ven una oportunidad de donde residir, además de, a lo mejor profesionalmente, pero se suma el de que no tienen acceso a una vivienda. Y todos conocemos aquí familiares o amigos o conocidos de aquí, de amigos de toda la vida, que han tenido que marchar porque aquí no ven posibilidad de crear un futuro o de crear un arraigo en el sentido de que están de alquiler, de arrendamiento y que se encuentran en que 1 año, 2 años, 3 años, a lo mejor el propietario no les renueva. Entonces, es un factor importante, sobre todo aquello que no se puede hacer, que es un alquiler turístico en determinadas infraestructuras. Pero y que está legalizado. Hacer porque lo han ilegalizado. ¿El qué? Se podía regularizar. Está regulado. Claro, pero están dedicando muchas energías, casi todas las energías, la manera de lo que decía antes, ¿no? Echar el agua a su molino, ¿no? Ahora todas las energías del Consell Insular es de acabar con el alquiler turístico. Pero eso ilegal. Es ilegal. Ilegal. Sí, bueno, algunos también con el turístico en general, ¿eh? No, ilegal. Entonces también, el ilegal. Pero es ilegal porque no se dan plazas. Claro. O sea, aunque lo quisieras legalizar, no puedes, ¿eh? Pero quiero decir que eso es un factor que es muy pequeño en relación a todo lo demás, ¿eh? Yo no tengo las cifras. Aquí el conseller, y sobre todo conseller de que por primera vez, desde hace ya varias legislaturas, hay una oficina de intrusismo, porque ahora esto mismo es intrusismo. Sí, pero los datos, lo que ha crecido en Ibiza, en las Baleares y en el arco mediterráneo es la cantidad de gente que viene de fuera a buscar trabajo aquí. Y el trabajo precisamente el alojamiento, pero un momento, el alojamiento vacacional no utiliza camareros, no utiliza mano de obra prácticamente. Está utilizando una cosa que ya existe, que es un edificio que ya está construido, que lo que pasa es que hay que controlar que eso no se convierta en un negocio especulativo con 10 viviendas, todo esto sí. Pero la gente que alquila, yo estuve, estuve en la plataforma de afectados por la hipoteca, por ejemplo, y había mucha gente que alquilaba su casa 2 meses en verano para pagar su hipoteca. Y de esos 2 meses se iba al pueblo y con eso que ganaba 2 meses, pues se podía pagar la hipoteca. Todo esto hoy en día no se puede hacer, está prohibido, ¿vale? Pero está prohibido, pero no en beneficio de la cohesión social o del enriquecimiento de la isla o de que haya menos consumo del territorio de agua y de todo esto, ¿no? Se ha convertido en la excusa para eliminar la competencia a los hoteleros, prácticamente. Más que excusa, lo que nunca vamos a defender nosotros son las ilegalidades, por supuesto. Pero sí que, ¿cuántos casos hay de trabajadores de todo el año, de temporada, que tenía su vivienda alquilada, o sea, estaban de alquiler, no les han renovado y muchos han tenido que marchar. Luego otro factor que aquí se había comentado antes y ahora lo has recalcado, que lo que nos indican los empresarios es que cada vez está viniendo menos gente a trabajar a Ibiza. Cada vez viene menos. ¿Por qué? Por 2 factores. Lo primero, porque desde hace ya varios años hay el mensaje de en Ibiza no hay vivienda y la que hay es muy cara. Entonces no les sale rentable. Que puede ser un factor positivo, según cómo. Hay que analizarlo bien. Porque eso es lo que está frenando que haya más trabajadores. Sí. Entonces no les sale rentable poder venir. Y luego también hay que tener en cuenta a nivel económico más macro que a nivel de península, lo que es la empleabilidad en todas las comunidades, en toda lo que es la península, ha aumentado. Con lo cual,
mucha gente dice, ¿para qué me voy a desplazar a ganar o hacer la temporada a las islas cuando aquí pues ganaré menos, pero con los costes que tengo? Porque también hay el factor costes insulares, quiero decir, el sobrecoste que hay, ya no solamente de la vivienda, que sí que se ha incrementado muchísimo en los últimos años, exponencialmente, sino el sobrecoste luego, que todos sabemos, por estar aislados, por vivir en un territorio limitado, ¿no? Pero sí que hay que, sobre todo, una de las bazas que nosotros apostaremos y exigiremos es control. Lo que no podemos permitir es que se incumpla y sobre todo que se sancione, que se inspeccione a todo lo que se está haciendo mal. Yo, si me permitís, ya que se ha interpelado en varias ocasiones al Consell Insular, lleva efectivamente política de ordenación turística, que no es política de vivienda, que no la lleva el Consell Insular, sino que la lleva el Govern Balear, y el urbanismo lo llevan los ayuntamientos, que son los que ponen suelo a disposición, ¿no? Pero obviamente es un tema que tangencialmente pues, es poliédrico, el tema de la vivienda. Primero, se ha hablado, y me ha gustado mucho, porque esto ha salido en las mesas de diálogo que tenemos en marcha en estos días del PIAT, del Plan de Ordenación Turística. Se ha hablado mucho siempre de los límites físicos, pero no se ha hablado hasta ahora, y en la mesa salió el debate del límite psicológico. ¿Cuál es el límite psicológico? Aquí se ha hablado antes del límite psicológico que el residente tiene, o incluso el que visitante tiene, y que considera que es sostenible, ¿no? Es decir, vivo aquí, vivo mal. Y no es por una cuestión de agua o no es por una cuestión de movilidad, es un elemento psicológico que a veces es muy difícil de medir, porque el agua se mide en metros cúbicos, pero el tema psicológico es importante, ¿no? Concepto importante. Luego también se ha hablado, claro, el Govern Balear pone un impuesto de turismo sostenible, aumenta o no el impuesto de turismo sostenible, grava más el impuesto a determinado tipo de turismo sostenible en función de su renta, en función de las estrellas en las que se aloja. Dirige todo ese maná de dinero pues, a lucha contra el intrusismo, como por primera vez eso ocurre en las Islas Baleares. Se dirige a la política de agua, 2 de cada 3, si no recuerdo, euros que se recaudan se dirigen a la política de agua por primera vez. Todo eso está muy bien. Se reducen camas, lo que comentaba. El sector turístico hotelero ha rebajado 9.000 plazas turísticas en 15 años. El sector residencial, vivienda turística, ha bajado unas 2.000 plazas turísticas en 3-4 años. Se hace ese esfuerzo por parte de reconversión, de modernización, de especialización del sector hotelero, y luego la lucha contra el intrusismo, pues 3 millones de euros recaudados en sanciones turísticas a quien se piensa que le sale a cuenta publicitar un anuncio en Facebook y le cae una multa de 40.000 euros en este momento solo por publicitarlo, ni siquiera por conseguir comercializarlo. Y con las descargas que estamos haciendo con el sistema tecnológico que hemos implementado en este momento, oye, pues se ha reducido un 30% la oferta turística ilegal en la plataforma principal, en Airbnb, en un año, ¿no? Es decir, haces todo esto y luego, efectivamente, el Estado te pone más slots aéreos, te duplican el parking en el aeropuerto, o no es el caso de Ibiza, pero en otros lugares se plantea que haya más cruceros o se plantean ampliaciones de puertos, ¿no? Parece a veces que el Estado rema un poco en contra de lo que intentamos hacer nosotros en nuestro pequeño charquito de agua. Esto también es importante a veces porque es descorazonador, ¿no? Y luego también se ha hablado la importancia de dialogar, de medir, de dialogar, y a veces no es fácil, porque hay cosas que no están medidas, que jamás se han medido, y con lo cual el que tiene que tomar las decisiones pues tiene la tentación de hacerlo con las emociones, con el miedo, porque además, y tengo que romper una lanza a favor de los políticos, porque además a los políticos se nos exige la solución ya mágica y definitiva, es decir, que solucionen el problema de la vivienda, que solucionen el problema de la saturación, que no pueda venir más gente, como si pudiéramos poner una frontera dentro de la Unión Europea, o que José construya vivienda cuando no tiene competencias en materia de vivienda y no puede construir vivienda, ¿no? Es decir, se nos exige también soluciones rápidas, esa tentación de las soluciones mágicas. De que pues se topa el precio por ley y ya está, y ya se ha solucionado el problema. Bueno, pues en Barcelona antes ha aparecido 40.000 pisos del mercado. Bueno, fraudulentamente, que se van al mercado negro, evidentemente, ¿no? Es decir, los remedios falsos son muy tentadores también para los políticos, y hay que hablar. Con la limitación de vehículos hemos establecido un marco de diálogo con vosotros, con las navieras, que espero que con datos reales, datos vuestros, que nos vais a pasar en tiempo real, pues tengamos ese marco para poder hablar de un cupo realista y de un cupo que se adecue a la realidad de la isla de Ibiza. No hay que demonizar a nadie. Pero esto es cierto, esto es así. Hablabais de la vivienda. Soy urbanista, me podría poner a hablar de vivienda todo lo que queráis, ¿no? Pero porque al final el tema social parece que
viene copado por el tema de la vivienda, al menos en la isla de Ibiza. Es decir, el 95% del malestar social viene por el tema de la vivienda. El resto es testimonial. Y hay una cosa que se ha dicho que es muy importante. Se ha de construir más. Hemos de ser realistas. Hemos duplicado la población. La hemos duplicado. ¿Hay que construir más? Sí. ¿Dónde es la cuestión? Y sobre todo, ¿qué? Vivienda de precio limitado. A mí me da igual si es vivienda de protección oficial, si es vivienda de precio tasado o si es vivienda de precio limitado. Cada una tiene su público y si tiene que ser en suelo público o en suelo privado o si tiene que ser en suelo público de gestión directa o de gestión indirecta. Fórmulas hay 1000. Todas las comunidades autónomas de todos los colores políticos las han usado todas, las están usando todas. Yo creo que el secreto va a ser un mix. Pero si se tiene que construir, se tiene que construir para que quede claro que eso se dedica a lo que la administración dice que tiene que dedicarse, a determinados colectivos, funcionarios, creo que se ha dicho por aquí, a viviendas de precio limitado, a residentes, no solo a los que vengan de fuera, sino priorizar al residente que lleva 10 años empadronado aquí, por decir algo, que es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Santa Eulalia en este momento, concursando una construcción de varios solares públicos, pone un mínimo de residencia y puntúas a partir de eso. Y es verdad que el sector turístico tiene una incidencia en el mercado de la vivienda. La tiene porque primero hay ilegales, que por mucho que combatas el intrusismo, existen, que luego, cuidado, esto me lo he encontrado también, esta hipocresía de que es el que alquila ilegalmente el que se queja de la saturación de la isla luego, ¿eh? Porque esto pasa, no, esto es así. Es decir, muchos que se dedican al alquiler ilegal luego se quejan de que no pueden poner una sombrilla no sé en qué playa o que hay mucho tráfico, ¿no? Es decir, por un lado tienes el alquiler ilegal y por otro lado tienes el alquiler del temporero, que es legítimo y que el aumento de calidad ha hecho que un hotel que tenía 50 empleados ahora tenga que tener 200 y son cifras reales. Para cumplir los estándares de calidad actuales. Sí, y eso genera una presión del hotel, y eso genera una presión que evidentemente pues un piso está alquilado 6 meses y no está alquilado quizá todo el año a un residente. Por eso hablaba de la VPL, de la VPO, del precio tasado y de que la manera de que esas cosas nuevas que se puedan incluir en el mercado, esa vivienda, ese parque nuevo, no se vaya a otro mercado que quizá no es el prioritario. No digo que sea ilegítimo, pero quizá no es el prioritario. Pero también quería dejar clara una cosa. Empieza a haber datos. En Barcelona, el otro día fuimos a una conferencia de Pricewaterhouse, en la que nos ponían datos encima de la mesa. En Barcelona, en el Eixample Esquerra, se ha reducido el alquiler turístico un 2%, si no recuerdo mal. El precio de la vivienda ha subido un 30%. Entonces, cuidado. Porque a veces tendemos, yo era el primero, a pensar que, bueno, suprimimos 1000 pisos turísticos, ilegales, estoy diciendo, porque los pisos en Ibiza son ilegales, y va a haber 1000 pisos turísticos a disposición del residente a un precio baratito. Esto no es así. No es así. Es decir, no son vasos comunicantes. El problema de la vivienda es un problema. 500.000 de catalanes que quieren vivir en ese piso. Correcto. Que van a hacer el problema de la vivienda es un problema precio. de falta de suelo, es un problema de seguridad del que quiere alquilar, con razón o sin razón, pero se siente inseguro, es un problema de avales, es un problema de muchas cosas, de urbanismo, de política pura de vivienda y también de turismo, también. Pero cuidado, no establezcamos una relación directa entre el impacto del turismo y la vivienda porque no es tan sencillo, no es tan fácil. Lo que hablábamos de las soluciones rápidas o los remedios falsos. Bueno, hemos llegado ya a... Es la 1, menos 2 minutos. Si quieres plantear una última cuestión rápida, Toni. Sí, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es trabajar para un turismo justo y no para un turismo verde. Las dos cosas. Los dos, ¿no? Las dos cosas. Si no es verde no es justo y si no es justo, si es no puede ser justo, verde. será, efectivamente, la sostenibilidad tiene 3 patas y esto no lo he inventado yo. O sea, es social, económica y medioambiental. Ninguna de las 3 puede fallar. Las 3 son absolutamente necesarias para poder pervivir en el tiempo. Y si me permitís, en la parte medioambiental y en la parte de nuestras actuaciones tenemos que ser capaces de la reversibilidad, porque nos podemos equivocar. Lo digo con toda la humildad del mundo. Pues venga, una frase, empezamos por José María. Una frase, José María, para cerrar. Bueno, un titular. Que es necesario repensar la situación en la que estamos y un ejemplo muy claro fue cuando vino la COVID, resulta que las costas se quedaron desiertas.
podría ocurrir en no mucho tiempo por la crisis energética, que de repente toda esa sobredimensión constructiva que hay en todas las costas españolas a lo mejor sobraría, y no sería mal pensar también en ello. Guillem, cierra con una frase. Sí, en esa relación entre turismo modelo verde o modelo justo, yo creo que los dos van en conjunción, pero que históricamente se ha trabajado mucho la situación medioambiental y que a día de hoy es momento de incorporar la sostenibilidad social. Y la sostenibilidad social, como se ha dejado muy claro en esta mesa, implica una situación de vivienda, pero también o de más material, pero también implica un bienestar emocional, psicológico que tenemos que incorporar en estos debates. Gracias, Guillem. Eduardo. Controlarla y saber que el turismo no puede ir creciendo siempre, porque si no vamos al desastre. Entonces hay que tener en cuenta los pocos recursos que tenemos y poner encima de la mesa también la calidad de vida de los residentes antes de crecer por crecer. Calidad de vida. Lourdes. Bueno, yo creo que aquí se han puesto en la mesa muchas cosas y creo que un turismo consciente y responsable creo que es lo que sería. Es decir, somos conscientes de los problemas que tenemos, de los retos que nos enfrentamos. También los demás tendrían que ser conscientes de las oportunidades que se pueden generar. Y luego yo creo que la responsabilidad compartida creo que sería un titular. Es clave. Mariano. Yo recogiendo un poco lo que se acaba de decir, es decir, turistas lo somos todos y todos en esta isla, aunque nos creamos que no, vivimos del turismo. Eso no quiere decir que se tenga que seguir creciendo, sino yo lo que creo es que se tiene que reducir la huella del turismo que tenemos, reduciendo plazas, pero también manteniendo plazas, aumentando la calidad de las mismas, el valor añadido de las mismas, precisamente para que podamos mantener ese sistema. Si no hacemos eso, no mantendremos el sistema. Habrá un divorcio, habrá lo que se ha comentado antes, un divorcio social, y no acabará nunca bien. Los divorcios nunca acaban bien. Ángels. Para mí el turismo ha de ser justo, lo primero, y ha de ser eficiente como economista. Entonces ha de ser eficiente económicamente, medioambientalmente y socialmente. José Manuel, ¿algo más? ¿Lo dejamos? Nada, yo lo dejaría ahí, ¿no? Creo que debemos de ir juntos, debemos de ir despacio si queremos ir lejos. Y necesitamos ir lejos, porque si no, iremos mal. Muy bien. Pues yo voy a cerrar con un anti-eslogan. El eslogan de los movimientos sociales en estos momentos es menos turismo, más vida. ¿De acuerdo? Yo creo que el contraeslogan es más valor, menos presión. Exacto. ¿Vale? Lo intentamos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.